Principios metodológicos del entrenamiento deportivo. Tema 2. Tenemos los mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación tenemos ¿qué se entiende por adaptación? Son las transformaciones de los sistemas funcionales, físicos y psíquicos que se producen bajo el efecto de cargas externas y a la reacción frente a las condiciones específicas internas que conducen a un individuo. En esto de los mecanismos de adaptación también tenemos la definición de umbral, es el cual es definido como la capacidad del individuo o desarrollada por el entrenamiento que va a condicionar el grado de intensidad del estímulo. Aquí en el umbral tenemos el umbral de entrenamiento y un umbral de tolerancia. El umbral de entrenamiento es un trabajo mínimo, que el umbral de tolerancia es llegar a su máximo nivel de entrenamiento. Luego tenemos el CGA, que es el síndrome general de adaptación, que lo definimos como la respuesta adaptativa y no específica del organismo a toda una causa que pone en peligro su equilibrio biológico. Como siguiente punto tenemos explicación del síndrome general de adaptación a nivel de producción hormonal de los siguientes pasos. Cuando los agentes estresores, ejercicio, frío, dolor, estimulan al hipotálamo, este produce una hormona denominada el ACTH. Esta hormona libera en el torrente sanguíneo y llega a la pituitaria, entonces estimula otra hormona, el ATCH, el cual llega a la sangre de las glándulas suprarrenales, que crea la hormona de la corticoides, que es la hormona del estrés. Esta hormona del estrés segrega dos partes, cuya función es la retención de líquidos y la otra es la glucocorticoides, cuya función es mantener el azúcar en la sangre. Luego Seeley propone tres fases para entender las situaciones de estrés. En la primera fase tenemos la fase de reacción de alarma, que está dividida por dos subfases, que es una de choque y la otra de antichoque. En esta de la reacción de alarma, la primera disminuye la resistencia. ¿Por qué? Debido a que actúan con mayor intensidad los mineralcorticoides y con menor intensidad los glucocorticoides. La otra fase es la fase de resistencia. No se va a producir una disminución de la resistencia, pero sí un acomodamiento y un equilibrio. Luego tenemos la fase de agotamiento. En la fase de agotamiento, esta fase puede producir enfermedades si la exposición del estresor no cambia y la capacidad de adaptarse no disminuye. Aquí tenemos un gráfico que tenemos el nivel de resistencia, la reacción de alarma, el estado de resistencia y el estado de agotamiento. Luego tenemos la respuesta específica, se construye a través del eje del hipotálamo, el pituitario, el adrenocortical. Concretamente sigue unos siguientes pasos, que las dos hormonas llegan a la pituitaria y estas causan aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la glucogenólisis, dilatación de los bronquios, disminución de la orina, cambio de flujo sanguíneo, disminución del flujo digestivo. Otro punto tenemos los mecanismos de adaptación del organismo, el principio de la supercompensación. Tenemos, si un estímulo rompe la homeostasis, el organismo intentará restablecer un nuevo equilibrio correspondiendo a una situación modificada, pero antes de eso debemos saber el significado de homeostasis. Homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen a un mantenimiento relativo de la constancia del organismo. Tenemos que la supercompensación. Los procesos regenerativos no solo intentarán recuperar el nivel inicial, sino que lo van a superar. A este fenómeno se le denomina principios de supercompensación. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos como
Nivel superior tenemos el estímulo, la fatiga, la compensación, ahí vamos a la supercompensación, el desentrenamiento y tenemos al nivel del mismo estímulo tenemos la homeostasis. Ya, tenemos tipos de adaptación, la adaptación inmediata y la adaptación a largo plazo. La adaptación inmediata o respuesta a corto plazo se definen dentro del ámbito del entrenamiento como los cambios funcionales inmediatos causados por la reacción a un estímulo de entrenamiento. Estos cambios desaparecen al poco tiempo de terminar el ejercicio. Un ejemplo sería, las pulsaciones aumentan cuando dejamos de correr, pero estas vuelven a la normalidad cuando empezamos el otro ejercicio. Tenemos la adaptación a largo plazo. En cambio, el deporte se define como una serie de cambios funcionales permanentes en estructura y función y que es consecuente de la repetición continua de los cambios transitorios. Ya, tenemos los tipos de efectos de entrenamiento. Tenemos los tipos de efectos, que tenemos efectos parciales, se producen por medio de simples de entrenamiento, por ejemplo, cambios producidores por cargas de fuerza, resistencia, velocidad, etc. Tenemos efectos inmediatos, se producen como resultado de una sola sesión de entrenamiento. Efectos retardados son los que se producen durante la adaptación compensatoria. Efectos acumulativos ocurren como resultado de una suma de sesiones de entrenamiento o incluso temporales de entrenamiento. Los efectos residuales, esta retención de los cambios físicos tras el cese de entrenamiento más allá del tiempo durará el que es posible si aún no se produce una adaptación. Luego tenemos la carga y adaptación. Tenemos algunas cargas y adaptación. La primera solo se produce procesos de adaptación cuando los estímulos enlazan una intensidad determinada por la capacidad individual del deporte y un volumen mínimo determinado. También tenemos otro. El proceso de adaptación es el resultado de un intercambio correcto de carga y la recuperación. Por consiguiente, la carga y la recuperación deben considerarse como una unidad. Si la ampliación regular del procedimiento de control y pruebas apropiadas no se podrá saber si la carga es adecuada o las consecuencias de una carga inadecuada no puede corregirse en el periodo competitivo. Tenemos modificaciones que se producen en el organismo a causa del entrenamiento. Tenemos algunos puntos sobre las modificaciones que se producen. Tenemos en el aparato respiratorio, aumento de la capacidad vital, incremento de la profundidad de respiración, aumento de la capacidad de ventilación. También tenemos en el sistema muscular, modificaciones son las siguientes: incremento de la masa muscular, aumento de las albúminas contráctiles, incremento de la cantidad de glucógeno y fosforoqueratina. Ya. También tenemos el otro en el sistema cardiocirculatorio, que tenemos aumento de la masa muscular del corazón, aumento del volumen sistólico y reducción de la frecuencia cardíaca. Esto ha sido todo por el tema 2.